Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Soy Joaquín Guillermo Gutiérrez Pintado. El día de hoy vengo representando al equipo de los Olmecas. Este equipo se encuentra conformado por nuestros compañeros Jorge Alberto Canto Hernández, David Arturo de la Cruz Olmos, Emanuel Sánchez de la Cruz, Sergio Molina Castillo y Héctor Miguel Díaz López. El tema que vamos a desarrollar en la materia Marco Legal de la Administración Pública y Políticas Públicas, impartida por el maestro Hipólito Romero Reséndez, es el denominado Los alcances de las leyes generales en el sistema jurídico nacional. Cada una de las normas jurídicas, cimientos de todo orden legal, tienen características que las hacen ser diferentes, con la finalidad de sistematizarlas y hacer más evidentes sus alcances. Se clasifican, entre otras formas, en atención a su jerarquía y sus ámbitos material y de validez espacial. Las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores, otras son inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en caso de una contradicción. Además existe la necesidad de que unas se apoyen en otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior, y esta a su vez porque se encuentra sustentada de otra norma más elevada en categoría hasta llegar a la Constitución Federal. Así, en México, el nivel máximo superior es ocupada por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente, y debajo de ella, en tercer lugar, se encuentra el derecho federal y el local con igual jerarquía. Los alcances de la presente exposición será conocer los diversos órdenes jurídicos, la estructura normativa, las facultades del Congreso de la Unión para dictar las leyes generales, así como el control constitucional de estas. A continuación, procedemos con el desarrollo del tema. Continuamos con lo que son los diversos órdenes jurídicos. Todo orden jurídico no es sino un sistema de normas que constituyen una unidad. La unidad de estas normas será constituida por el hecho de que la creación o el contenido de grado más bajo se encuentra determinado por otro de grado superior, cuya creación a su vez está prescrita por otra que todavía tiene un mayor rango. En este caso lo podemos plasmar que es la Constitución, el cual representa la suprema razón de validez de todo ordenamiento jurídico. La ordenación jerárquica de las normas que componen este mismo sistema es siempre un problema complejo. Sin embargo, el problema se complica extraordinariamente cuando el sistema corresponde a un estado tipo federal, como en este caso que es el de nosotros. Definido por la Constitución, el ámbito especial de validez de un orden jurídico en un sistema de carácter centralista, todas las normas valen para dicho territorio sin distinción de parcialidades territoriales. Eso quiere decir que todas las normas pueden ser válidas y aplicadas en cualquier parte del territorio sin que los órganos encargados de su ejecución tengan que hacerle únicamente dentro de las circunstancias específicas. Existen al menos dos clases de normas, las federales y las locales. Una norma superior que delimite y especifique los ámbitos de validez de esos órdenes normativos, pues si esa norma no existiera, no podría afirmarse que exista una unidad del mismo orden normativo y no habría fundamento alguno que permitiera la división de estos distintos ámbitos de validez. Las normas constitucionales que existen sobre el particular y el principal señalado son clasificados de las siguientes como las leyes federales ordinarias, las leyes federales generales y las leyes federales de aplicación especial. Bueno, a continuación vendrá lo que es las mismas explicaciones de estas leyes que verán a continuación. Ahora hablaremos de la jerarquía u orden jurídico de las normas mexicanas. Para esto es necesario saber lo que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República
con aprobación del Senado, serán las leyes supremas de toda la Unión. Los jueces que cada entidad federativa se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de la entidad federativa. Esto quiere decir que ninguna ley inferior puede contradecir a una ley superior o a la propia Constitución, como por ejemplo, la Constitución de Tabasco no puede contradecir a la Constitución Federal. Como segundo punto, podemos observar cómo la robustez de los escalones va incrementando al momento que la jerarquía va bajando. Esto debido a la gran cantidad de normas jurídicas existentes. Como podemos ver, imaginemos una pirámide en la cual la punta se encuentra la Constitución y en la parte de abajo, en lo más robusto, se encuentran los diferentes tipos de leyes individuales, como son por ejemplo los testamentos, los contratos, entre otros. Hans Kelsen fue un gran filósofo, doctrinario de la justicia y la política. Su pensar se basó en la concepción de cada ley como norma, es decir, como un debe ser. De acuerdo a Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en la que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma en que ésta se relaciona es sobre la base de un principio de jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas legales siguen una jerarquía de poder. Entonces, tomando en cuenta la pirámide de Kelsen, nosotros podemos representar nuestras normas mexicanas en este principio, ya que como primer punto y en la punta de nuestra pirámide siempre vamos a tener nuestra Constitución. Luego van a ir bajando lo que son las leyes federales, como consiguiente las constituciones estatales, leyes municipales, y seguimos con nuestras normas jurídicas individuales, que son los escalones más robustos, donde vamos a encontrar muchas más normas. Hablar de la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes generales es hablar del artículo 73 constitucional, pues este contiene la mayor cantidad de facultades legislativas otorgadas al Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Es también uno de los artículos que más reformas ha tenido, ya que sus más de 30 fracciones demandan una constante actualización de acuerdo a los tiempos políticos que se van sucediendo. Durante el transcurso de las recientes legislaturas, ha sido notoria la inquietud por parte de los diputados de que este artículo responda a las necesidades que demanda el país, ya que la participación del Poder Legislativo es vital para el desarrollo de este. Es así como la Constitución mexicana reconoce 7 rubros específicos en los cuales el Congreso de la Unión tiene la facultad para dictar estas leyes generales. Por su importancia, a continuación enunciaremos las disposiciones constitucionales de las que se desprende la facultad del Congreso para dictar este tipo de ordenamientos federales, sui generis. Para legislar en materia de salubridad general, lo hacen en términos de la fracción 16 del artículo 73 y cuarto párrafo del artículo 4. En seguridad pública, en términos de la fracción 23 del artículo 73. En el rubro de educación, lo hacen de conformidad con lo señalado en la fracción 25 del artículo 73. En el rubro de asentamientos humanos, de acuerdo a la fracción 29, inciso C, del artículo 73. En materia de protección al medio ambiente y equilibrio ecológico, de acuerdo a la fracción 29, inciso G, del mismo precepto constitucional. En materia de protección civil, de acuerdo con la fracción 29 del artículo 73 constitucional. En materia de deporte, en la fracción 29, inciso J, del mismo precepto. El control constitucional. Esta función conferida a ciertos órganos del Poder Judicial Federal también debe ser adscrita al orden constitucional. ¿Ello por qué? Por disposición de la propia Constitución General, son materia de control constitucional prácticamente todas las normas y actos autoritarios provenientes de la Federación, de los estados y municipios. Este es el control
y la constitucionalidad, cuyo resultado puede ser la anulación total o parcial de casi cualquier norma jurídica general o individual, es función derivada directamente de las normas constitucionales y su materia son la gran mayoría de las normas federales, locales y municipales. Básicamente podemos decir que el Poder Judicial de la Federación actúa en su carácter de órgano constitucional en tres casos: cuando es tribunal de amparo, cuando resuelve una acción de inconstitucionalidad y cuando dirime una controversia constitucional. La institución de control de la constitucionalidad es una pieza indispensable y necesaria en el engranaje normativo de un Estado de carácter federal. Como hemos visto, la esencia de una constitución en una nación organizada bajo un sistema federal consiste en dividir las competencias entre los diversos órdenes normativos. En esa medida, todo acto que salga de los límites competenciales establecidos con la Constitución constituye una violación de alguna norma constitucional, que por ende debe ser anulado por un órgano superior. Todo lo antes mencionado nos permite conocer, por un lado, que la estructura normativa del orden jurídico de México es compleja, pero por otro lado es importante e indispensable conocer el lugar preciso que ocupa cada una de las normas emanadas de las autoridades de la nación, ya sea en el ámbito constitucional, federal, local o municipal, generales o individuales, a fin de aplicar e interpretarlas correctamente. No olvidemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima norma fundamental de la cual nace nuestro sistema jurídico nacional. La teoría de la jerarquía normativa, cuya premisa esencial se funda en el hecho de que una norma es superior a otra, si, solo y si la primera determina el contenido o la forma de creación de la otra, no permite crear categorías. En otras palabras, siempre que se diga que una norma es superior a otra, ello equivaldrá a decir que, en caso de contradicción entre una y otra, la inferior será inconstitucional. El hecho que sea mayor o menor para la sociedad o la nación no se determinará por motivos sociológicos o de conveniencia, sino proviene del encuadre que la estructura jurídica señalada en la Constitución y no en su contenido. Equipo Metas, muchas gracias.